Señor Jesucristo en esta tarde. A todos los amigos que nos están viendo por las transmisiones, Dios los bendiga. Quería aprovechar esta oportunidad y saludar a los amigos de kilómetro 22, kilómetro 16, a los hermanos que están en estos lugares y a todos los que están en casa, Dios los bendiga. En gran manera nos alegra que estén conectados con la palabra del Señor Jesucristo, pues debemos aprovechar bien el tiempo. Bueno, por la gracia de Dios me ha dado la oportunidad de predicar la palabra de Dios en esta tarde, así que vamos a meditarnos unos minutos en la palabra de Dios. Quiero pedirle que me preste sus 5 sentidos en este momento y preste atención a la palabra de Dios, pues es esta la que nos puede salvar y la que nos puede ayudar en estas situaciones que estamos viviendo de pronto de soledad o de angustia. Mi querido amigo, presta tus 5 sentidos a la palabra de Dios y esta palabra hará el efecto que Dios quiere hacer en tu vida y de salvarte. Vamos a leer la palabra de Dios todos en un libro muy conocido, uno de los acontecimientos más grandes de la humanidad. Primera de San Mateo, versículo 1, capítulo 21. San Mateo, capítulo 1, versículo 21, dice la palabra de Dios: y hará luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará al pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Bien, mi querido amigo, no es un secreto para nadie de uno de los propósitos más grandes de nuestro Dios, uno de los propósitos más hermosos que Dios se trazó para la humanidad. Desde que el hombre pecó del huerto del Edén, Dios se preocupó por el hombre, de demostrar su amor, de demostrar su misericordia, y a través de los tiempos el Señor de una y otra manera intentó acercarse a la humanidad para que la humanidad desistiera de su camino de pecado. Y a través de la historia podemos ver nosotros la misericordia de Dios, de cómo este Dios misericordioso intenta acercar al hombre a Él, porque fuimos nosotros los que nos alejamos de Dios por nuestra manera de pecado, por nuestra manera de vivir que no agrada al Señor Jesucristo. Entonces Dios, a través de la historia, siempre ha intentado salvar a la humanidad de alguna manera. Lo más importante, amigo querido, es alcanzar la salvación para poder estar con Cristo por toda la eternidad, para poder verle a Él tal como Él es. Y ese es el sueño de todos nosotros, querido amigo, poder ver al Señor Jesucristo. Claro que en esta vida hay que trabajar, hay que salir adelante, pero lo más importante, mi querido amigo, es ser salvos. Porque el Señor Jesucristo lo dijo en su palabra, que no nos preocupáramos por las cosas terrenales, de hacer tantas cosas aquí en la tierra, sino que nos preocupáramos por las cosas celestiales, que hiciéramos tesoros en el reino de los cielos, donde allá nadie lo puede destruir, donde allá nadie lo puede acabar. Es uno de los grandes deseos de nuestro Dios, de que nosotros alcancemos la salvación. Y desde mucho antes el Señor, a través del profeta Isaías, porque eso dice la palabra de Dios: y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque Él salvará al pueblo de sus pecados. Es decir, el propósito de Dios es de salvar a la humanidad, de que todos seamos limpiados de nuestro pecado, de nuestra manera de vivir de pronto desagradable ante los ojos de Dios. De pronto las cosas que nosotros hacemos que a Dios no le agradan para nada. Dios quiere que nosotros seamos limpios, pero no podemos ser limpios de cualquier manera. La única manera de poder ser limpios de nuestro pecado y lo que estamos haciendo mal de pronto es escuchando la palabra del Señor Jesucristo, y no solamente escuchándola, sino creyendo la palabra de Dios, y no solamente escuchando y creyéndonos, sino también obedeciendo la palabra del Señor Jesucristo para poder alcanzar esta vida maravillosa. Y dice, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. El que estaba escribiendo, Mateo, que estaba escribiendo este libro maravilloso, se refería a Isaías 7:14, cuando la palabra de Dios dice a través del profeta Isaías, dijo entonces Isaías: oíd ahora, casa de David, os es poco el ser molestos a los hombres, sino que también lo seáis a mi Dios. Por tanto, el Señor mismo os dará señal, y he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Es decir,
Desde antes estaba estipulado esto que iba a pasar, estaba dicho lo que iba a suceder, que el Salvador nacería a través de una muchacha, de una virgen que Dios escogería para el Salvador trazar el mayor plan de salvación, el mejor plan que puede existir en la raza humana a través de la historia, porque no hay nada más grandioso, mi querido amigo, que ser salvos. No hay nada más grandioso, mi querido amigo, que alcanzar la vida eterna. Eso es lo más grande que nos puede pasar a nosotros. Podemos trabajar, tener riquezas, alcanzarlo todo. Puedes tener muchas cosas, pero si hay algo hermoso es que alcancemos la salvación. Y hoy Dios nos está dando la oportunidad de que podamos todavía ser salvos, de que alcancemos esta gracia maravillosa. Hoy sería el tema, hoy hay oportunidad. Todavía hay oportunidad para alcanzar esta salvación tan grande. Porque así como en los días de Noé, cuando Noé construía el arca y nadie le creía a Noé, y Noé decía que iba a venir un diluvio, pero nadie le creía a este hombre. De pronto lo tratarían de loco, de pronto lo tratarían de que había perdido la cordura, pero Noé seguía creyendo en Dios y seguía creyendo que eso que él le había dicho iba a suceder, y Noé sigue construyendo el arca de una manera de pronto complicada. De pronto una manera dura, porque la gente se burlaba de él, pero a él no le importó eso. Él prefirió creerle al Dios Todopoderoso, al que tiene toda potestad y toda autoridad. Y llegado el tiempo sucedió que el día del diluvio llegó. Y de pronto cuando se cierra la puerta del arca ya no hay ninguna oportunidad, ya no hay oportunidad para nadie. Los que habían entrado, Noé, sus hijos y las esposas de sus hijos fueron salvas, porque creyeron al aviso de este Dios poderoso. A través de la historia se ha ido predicando que Dios va a venir por su pueblo, que Dios va a levantar a su iglesia, y la gente nos tilda de locos y nos trata de fanáticos de pronto porque nosotros predicamos y esa es nuestra fe. Pero sabes, querido amigo, un día sucederá. Dios vendrá por su pueblo, Dios vendrá por sus hijos, y Dios no viene por cualquier pueblo. Dios viene por un pueblo maravilloso, viene por un pueblo redimido por la sangre de Él, viene por un pueblo que lo ha alabado, que lo ha glorificado, y lo más importante, que ha vivido para Él. Porque eso no solamente se trata de creer en algo o de creer que existe un Dios. Mayoría en Colombia o en algunos países de Latinoamérica creen en Dios, pero una cosa es creer que existe un Dios y otra cosa es creerle a Dios y saber que debemos obedecer, porque lo que Él ha dicho se va a cumplir, va a suceder. ¿Cuándo van a suceder estas cosas? No lo sabemos, querido amigo, pero llegará el momento en que Dios vendrá por nosotros, o nuestra vida se puede terminar. La humanidad hoy anda desesperada por la epidemia que está sucediendo, por la enfermedad que se ha levantado. No tan solo esta epidemia se ha levantado, como nos enseñaba nuestro hermano Julián, de las epidemias que habían azotado a la humanidad. Se han levantado a través de la historia guerras, hambres, pestes. Han habido terremotos en algunos países. Ya ha habido pestilencia, ya ha habido oscuridad. Todo esto es necesario, querido amigo, que se cumpla, porque así está escrito en la palabra de Dios. Solo falta una promesa gloriosa, y es que Dios venga por sus hijos. Que Dios venga por su amado pueblo. Pero querido amigo, tú que estás escuchando la palabra de Dios hoy, todavía hay una oportunidad para que nosotros alcancemos esta salvación maravillosa, para que podamos ser salvos. Pues el propósito del Señor es salvar la humanidad. El propósito de Dios es que podamos estar con Él en el reino de los cielos. No hay otro propósito más grande, no hay algo más maravilloso, no hay algo más satisfactorio para nuestro Creador, que nosotros podamos entrar en el reino de los cielos. Estaba dicho por el profeta. ¿Y quién era este que venía a salvarnos? ¿Quién era este que venía a dar su vida en la cruz de Calvario por nosotros? Desde antes estaba escrito. Este niño que nacería sería el Dios Todopoderoso, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Él era el que iba a dar la vida en la cruz de Calvario por amor a nosotros. Isaías 9:6 dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios fuerte y Príncipe de paz. Es decir, querido amigo, este relato bíblico que aparece allá en Mateo, el cumplimiento de la profecía de Isaías 7:14, Isaías 9:6. ¿Quién era el que nacía en ese lugar? El Dios Todopoderoso, el Dios invisible, el Dios que todo lo puede, el Dios creador del cielo y de la tierra. Estaba naciendo a través de una mujer. No tenía cuerpo, no tenía ojos, no tenía boca, no tenía manos, pero Dios se mete en el vientre de María. Dice la palabra de Dios que lo que en ella había sido engendrado
guiado del poder por el Espíritu Santo, es decir, por Dios mismo. Y Dios toma forma humana para venir a dar su vida en la cruz de Calvario por rescate a nosotros los seres humanos. ¿Qué tenemos que hacer ahorita, mis queridos amigos y hermanos que nos están escuchando a través de esta palabra gloriosa? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Obedecer la palabra de Dios, simplemente escuchar la palabra de Dios, prestar nuestros oídos a esta palabra gloriosa para que así alcancemos esta salvación tan grande. El Señor Jesucristo le dice a Nicodemo, a un principal, había un principal entre los fariseos, dice la palabra de Dios, que se llamaba Nicodemo, y le dice: Nicodemo, es necesario nacer de nuevo. Nicodemo, es necesario que nazca de nuevo. En otras palabras, Nicodemo, es necesario que tengas un cambio de mentalidad. Nicodemo, es necesario que tengas un cambio de actitud. ¿Cómo podría nacer de nuevo?, se pregunta Nicodemo, y el Señor le dice: no te maravilles que te dije que es nacer de nuevo, porque él pensaba que podía entrar al vientre de su madre y volver a nacer, y el Señor le dice: no te maravilles, Nicodemo, lo que es nacido de la carne, carne es, pero lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Esto quiere decir, mi querido amigo, que nosotros necesitamos nacer de nuevo en el Espíritu, necesitamos nacer de nuevo en Dios, tener un cambio diferente realmente en nuestra vida, ser diferentes a este mundo que solamente quiere hacer la maldad. Sabe, a veces mucha gente no toma la decisión de entregarse al Señor Jesucristo porque no quiere dejar de hacer el pecado, porque no quiere dejar de hacer lo malo, porque le gusta más vivir en el pecado, hacer las cosas desagradables, en la fornicación, o de pronto en el adulterio, en la mentira, o en la hechicería, o en las iras, en las contiendas, porque le gusta más eso, o en la borrachera. No sé en qué cosa de pronto hoy en día la humanidad prefiere esas cosas que escuchar la palabra de Dios. Muchos rechazan la palabra de Dios porque la palabra de Dios nos está corrigiendo, porque la palabra de Dios nos dice lo que está mal. Si la palabra de Dios ve que hay algo mal en nuestra vida, inmediatamente ella nos va a corregir, ella no nos va a dejar así, porque si Dios sabe que nosotros necesitamos escuchar su palabra y obedecerla y alejarnos de todo lo que se llama pecado para poder alcanzar la salvación de nuestra alma. Porque ¿a qué vino el Señor Jesucristo a este mundo? De pronto a señalar a la humanidad, o de pronto a criticar o decirle a la humanidad que no puede. No, Cristo vino a este mundo a salvar a alguien. Cristo vino a la gente pecadora. Cristo vino a la gente que está de pronto, que no sabe qué hacer con su vida, a la gente que no sabe qué hacer en el hogar, que de pronto cree que su hogar se va a desbaratar, que su vida se va a acabar. Aquel esposo que se quiere rendir, aquella esposa que quiere dejar a su marido porque no se lo aguanta más, aquellos hijos que quieren salir corriendo de su casa porque en el hogar no hay felicidad y no hay alegría. Amigo querido, antes de que hagas esto, hijo que escuchas, antes que tomes una decisión, dale la oportunidad al Señor Jesucristo y te aseguro que encontrarás la salida a tus problemas, tus dificultades, a lo personal. Es necesario, amigo querido, como dice la palabra en San Juan 3 en adelante, léelo en casa porque por el tiempo no podemos leerlo todo, pero el Señor Jesucristo vino con un propósito, a dar su vida en la cruz de Calvario por amor a nosotros, para que alguien sea salvo, para que alguien alcance la salvación en esta hora. Dice la palabra de Dios en San Juan 3, el versículo que estamos leyendo. San Juan 3, capítulo 14, dice: como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Porque el 16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero todo el que no cree, todo el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Pero todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sus obras sean sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Es decir, amigo,
Cristo vino al mundo para que nosotros seamos salvos. Dios no vino a condenar a la humanidad. Dios vino a salvar a la humanidad. Él murió en la cruz del Calvario, dice la palabra de Dios. Así como la serpiente fue levantada con Moisés, es decir, cuando el pueblo, dice la palabra de Dios, que fueron levantadas serpientes que mordieran a los israelitas por su desobediencia y por su pecado y morirían por su dureza de corazón. Y entonces se levantó una serpiente de bronce, donde se levanta, y todo aquel que mirara a esa serpiente, esa serpiente de bronce, cuando era mordido, inmediatamente lo único que tenía que hacer era mirar esa serpiente de bronce, y entonces ahí sería sano y no moriría. De pronto muchos en esa época murieron porque aún no quisieron mirar esa serpiente de bronce. Amigo querido, hoy no hay una serpiente levantada de bronce. Hoy está la misericordia de Dios. Hoy está el plan de salvación para tu vida, para que tú aceptes a Dios, para que tú lo recibas a Él y en su corazón, y escuches la palabra de Dios, y no solamente la escuches, créela en esta hora en el nombre del Señor Jesucristo. Y no solamente te quedes escuchándola, creyéndola, obedécela. Y si la obedeces, empezarás a mostrar fruto de arrepentimiento para tu vida. Su vida cambiará, su familia verá el cambio, tu esposa, tus hijos verán el cambio real en tu vida. Es necesario escuchar la palabra de Dios en estos tiempos. No sé si el Señor de pronto venga en esta época que estamos acá, pero de algo sí estoy seguro: Dios nos está preparando a nosotros, los hijos de Él, para que nosotros escuchemos su palabra gloriosa, y cosas que nosotros de pronto tenemos arraigadas en nuestro corazón que todavía no hemos dejado. Es tiempo, iglesia, ahora, en el nombre del Señor Jesucristo, de clamar, de doblar rodilla y decirle: Señor, quita todo aquello que no te agrada. Quita todo aquello que te ofende, Señor. Quita todo aquello, Señor, que es abominable ante tu presencia. Podemos llevar 20 años, 15 años en el Evangelio, 30 años, 50 años, pero debemos examinar nuestra vida, mi hermano, porque créame que Cristo no pasará por inocente al que es culpable. El Señor no permitirá nada pecaminoso. El Señor no permitirá nada de pecado, y mucho menos a sus hijos. Dios, a través de la historia y del tiempo, nos ha estado hablando en la palabra: límpiate, límpiate, conságrate, conságrate, prepárate, prepárate para la venida de Dios. Que estés viviendo, que todo el vivir de nosotros sea un altar. Puede ser que ahorita no nos podemos congregar por motivos de la cuarentena y de lo que está pasando. ¿Sabes una cosa? En casa se vive y debemos orar y se siente la presencia de Dios, pero hay algo que no podemos negar. Es algo maravilloso y es algo hermoso cuando está toda una iglesia adorando, donde de pronto nos damos el lujo de escoger los cultos a los que queríamos ir, y extrañamos, aunque se sienta en casa, esa misericordia y esa bondad, y se siente la presencia de Dios, y Dios nos llena con el poder de su Santo Espíritu mientras que estamos orando o escuchando la palabra de Dios. Mi hermano, es hermoso cuando toda la iglesia se reúne. Y no sé si Dios nos dé la oportunidad de volvernos a reunir en un templo, en un lugar, en un recinto, para todos alabar a Dios. Pero ¿sabes qué debemos hacer? Prepararnos y estar listos para la venida del Dios Todopoderoso. Querido amigo, de pronto tú no quieres escuchar y obedecer la palabra de Dios porque hay cosas que te alejan de Él. Porque no quieres dejar lo malo. Porque es más sabroso de pronto para la carne vivir en el pecado y en el mundo y en las cosas desagradables a Dios. Pero déjame decirte, amigo, si tú en esta hora escuchas la palabra de Dios con amor, con sabiduría, y la obedeces y le dices: Señor, sí, yo quiero cambiar. Mi pregunta es: ¿quién no quiere estar en el reino de los cielos? Yo creo que todos queremos estar en la gloria de Dios. Yo creo que si Dios quisiera mandar un terremoto a este planeta Tierra y quisiera destruir a mucha gente, todos querían decir: bueno, si me muero quiero estar en el reino de los cielos. Yo creo que es el anhelo de todos, si Dios viniera ahorita, que todos nos fuéramos. Pero amigo, hay unos pasos que no se pueden negar en la palabra de Dios. Discúlpame que sea tan redundante. Oye la palabra de Dios, créela, obedécela. Cuando esos 3 pasos empiezan a obedecer en nuestra vida, cuando eso empieza a suceder en nuestro corazón, viene el arrepentimiento. Porque la palabra es la que nos constriñe de pecado, es la que nos hace entender que estamos en pecado, que estamos haciendo lo malo. Y ahí es cuando podemos tomar la decisión de ser bautizados en el nombre del Señor Jesucristo para el perdón de pecados.
Y ahí seremos realmente libres del pecado. No solo basta con decir, Señor, perdóname. No, amigo, hay que obedecer la palabra de Dios. Y ahorita ya no queda tiempo para pensar a ver qué va a pasar después de la cuarentena. No queda tiempo, mi hermano. Lo único que podemos hacer nosotros es escuchar la palabra de Dios y obedecerla. Entregar realmente nuestro corazón a Dios. El tiempo se agota. El tiempo no es de nosotros, el tiempo pertenece a Dios. El mañana no lo conocemos. Dios conoce el mañana, Dios conoce el futuro. Pero nosotros no lo conocemos. Así que, amigo querido, no desprecies la oportunidad hoy en esta tarde. Sé que has querido cambiar y no has podido de pronto, a tu manera. Has intentado dejar tantas cosas de pecado, pero no has podido porque no puedes a tu manera. Necesitas a alguien poderoso con toda autoridad y todo poder para que entre a su vida, a su mente y a su corazón. Y Dios, en su infinita misericordia, cambiará tu alma. Él te cambiará realmente. Dice la palabra de Dios. Dice que los hombres no vienen a la luz porque sus obras son malas. La gente no quiere leer la palabra de Dios porque sabe que la palabra de Dios va a hablar en contra del pecado y las cosas desagradables que hoy en día la humanidad comete ante Dios. Pero si tú vienes a la palabra de Dios y escuchas el mensaje de poder, créame, mi amigo querido, que encontrarás lo más importante de esta vida, que es la salvación de nuestra alma. Los que amamos a Dios queremos que nuestra vida sea transformada cada día. Y iglesia, allá en casa a veces no hay, de pronto encerrado entre cuatro paredes, pero ¿sabes quién está ahí? Está Dios. ¿Sabe qué podemos hacer? Leer la palabra de Dios y orar. Si nos quejamos que no había tiempo para oír la palabra de Dios, para escucharla, ahora sí tenemos tiempo para leer la palabra de Dios y escucharla. Y por último, querido amigo, quiero terminar algo que nos dice la palabra del Señor Jesucristo. En 2 Corintios capítulo 6, versículo 2, dice la palabra de Dios: así pues nosotros, como colaboradores suyos, exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios, porque dice en tiempo aceptable te he oído, y en el día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Hay otra versión de la palabra de Dios que dice que nosotros, los que conocemos a Dios, en otras palabras, que conocemos a Dios, le recomendamos recibir esta gracia, este regalo maravilloso de Dios, que no lo echen en saco roto, o que no lo abandonen, o que no lo echen a un lado. Dice, pues Él dice, en tiempo propicio te escuché, y en el día de salvación te socorrí. Pero ahora es el tiempo propicio, ahora es el día de salvación. Otra versión dice, porque Él dice en las Escrituras: en momento aceptable te escuché, en el día de salvación te ayudé. Ahora es el momento oportuno, ahora es el día de salvación. Amigo querido, no es tiempo de andar pensando en otra cosa más que nuestra propia salvación. Yo sé que nos preocupamos por todo lo que está sucediendo y todo lo que está pasando. ¿Qué vamos a hacer mañana? ¿Qué va a pasar después de esto? ¿Qué va a pasar con mi trabajo? ¿Qué va a pasar con una cosa y otra? Pero amigo querido, es tiempo ahora de escuchar la palabra de Dios y de aceptar al Señor Jesucristo en nuestra vida, y créame que estaremos seguros, porque los hijos de Dios tenemos una seguridad. Los que confiamos en Él estamos seguros, no nos afanamos. Y de pronto nos dicen, pero ustedes, ¿por qué son como tan locos, tan raros? Mira lo que está pasando y ustedes ahí felices, tranquilos, como si nada pasara. No, es que sabes que lo que pasa, que Dios está en nuestro corazón, en nuestra vida, y por eso estamos seguros.
Y si hay algo que anhelamos es la venida de nuestro Salvador. Y si hay algo que queremos es que Dios venga pronto por nosotros. Pero amigo, Cristo te quiere salvar en esta tarde. No endurezcas tu corazón, no endurezcas tu alma. Permite que la palabra de Dios llegue a tu vida. ¿Qué vas a hacer? Dice, pero ya no me puedo congregar. Por eso invitamos a las transmisiones de los cultos los martes a las 7, los jueves a las 7, los sábados culto de jóvenes a las 7, los domingos escuela dominical a las 10 de la mañana y los cultos evangelísticos a las 5 de la tarde. Los invitamos para que escuchen la palabra de Dios. Y ahí en tu casa tienes una Biblia, tienes un tesoro maravilloso. Abre la palabra, ora antes de abrir la palabra y dígale, Señor, habla mi vida, y empieza a leer la palabra de Dios. Y esta palabra tiene un poder, esta palabra es viva, esta palabra es eficaz, porque es la palabra de Dios en la tierra. Si tú quieres escuchar la voz de Dios, pues lee la palabra de Dios. Yo sé que muchos buscan sueños, señales y una cosa y otra, pero si tú quieres escuchar la voz de Dios, ahí está la palabra del Señor Jesucristo. Solamente cree en el Señor Jesucristo con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Cree en Él y encontrarás la salvación para tu vida. Amigo querido, en esta tarde, este ha sido el mensaje de Dios. Dios te quiere salvar. Todavía hay oportunidad, amigo querido, todavía hay oportunidad. Estamos en los últimos tiempos, amigo querido. Nuestra vida se puede acabar. Dios puede venir en cualquier instante. Que tú no te quedes, que no sea yo el que me quede en esta tarde, que no sea yo el que me quede en una banca sentado o durmiendo en una cama, que no sea yo el que me quede en la casa, que sea yo uno de los que me vaya con Él, que sea uno de los que tenga la salvación asegurada, y la podemos asegurar solamente a través de la palabra de Dios, amigo querido. Así que allá en tu casa te invito a que agaches tu rostro y dígale, Señor, de pronto te buscaba de una manera errónea porque no sabía ni siquiera cómo orar. Pero en esta tarde presento mi vida, presento mi hogar, mi esposa, mis hijos. Presento todo lo que soy ante ti, Señor, de pronto cargado con tantos problemas y dificultades. Pero aquí está mi vida, mi corazón, para que tú hagas una obra extraordinaria. No importa las cargas que tengas, el Señor te quiere ayudar y te quiere fortalecer, y el Señor te quiere salvar. No lo pienses más, no largues más el tiempo. Allá en casa donde estás, comunícate con tu pastor cercano y dígale, pastor, quiero entregarle mi vida a Cristo porque quiero ser salvo. Llámalo y dígale, pastor, ¿qué tengo que hacer? Yo quiero ser salvo, quiero entregarle mi vida a Dios en esta hora. No lo pienses, porque el que piensa puede perder. Si espera para mañana, el mañana no puede llegar. Se puede acabar la oportunidad. Así que en el nombre del Señor Jesucristo, cobra ánimo y entrégate al Señor. Toma una decisión. Sigues al mundo en su pecado y te condenas, o te arrepientes de corazón y escuchas la palabra y te decides por Dios y pides misericordia a Dios y le dices, Señor, ayúdame a dejar el pecado, a dejar la inmundicia, a dejar las cosas que te desagradan. Créeme, amigo querido, Dios es la solución en esta hora. Dios es la salida en esta hora para ayudarte. O salabaratura cita la voz. O salabaratura cita la voz. Dios le